a grabar, profe? Sí. Con sonido. ¿Estás bien? Lo quita. Entonces siguen dos actividades, la aplicación manual y la de la aplicación con la red social. Pero bueno, vamos por partes. Bien, voy a suponer que ninguno o pocos tienen aún la vista con un login. Por ahí vi que algunos ya la tenían, pero me voy a dar por hecho que digamos que aún no está. Recuerden que pueden editarla a su gusto o bien pues irnos al Floatbyte, que fue el que se instaló, a buscar un login que nos permita reutilizar el diseño sin tener que editarlo por completo. Y recuerden que tenemos dos opciones. La primera, buscar en los bloques, aquí buscar un login, aquí podemos encontrar algunos, o la otra, en la documentación, buscar lo que sería en todo caso los formularios. Como ven, aquí hay un formulario que justamente pues es un login, pues podríamos hacer uso de este o bien hacer uso de este otro. Cualquiera de los dos, en este caso, puede ser viable. Única restricción, acuérdense que estamos trabajando en el área administrativa, entonces aquí los usuarios no se registran solos, alguien más debe de registrarlos, por ejemplo ustedes. No hay un formulario que yo sepa, en el Ágora ustedes puedan registrarse para que les den su cuenta, ¿no? Alguien se las crea y se las notifica para que puedan entrar. Entonces algo así debe de ser, ¿sí? Entonces en este apartado, ¿sí? No debe de haber un formulario de registro. Cuando ya esté en la aplicación cliente, ahí sí, pero en este punto por ahora no. ¿Qué significa esto? Entonces que esta interfaz de inicio debería preferentemente ir sola, no ser integrada en este caso en la plantilla, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero que no esté en la plantilla. Esto implica entonces que en nuestro diseño tengamos en nuestras vistas, administradores, catálogo y demás, teníamos lo que era layout con la app, que es la plantilla base para la administrativa. Bueno, ahora creemos otra carpeta por separado. Profe, está muteado. No tiene micrófono esta. ¿Quién está aquí? A ver si agarra. Lo pongan el mute a sus bocinas, porque no haga eco. Bien, entonces creamos una carpeta, la cual puede llamarse autenticación o login, ¿sí? El punto es que tengamos una carpeta con esas vistas separadas. Solo sería una porque, repito, estamos en el cliente, digo del administrador, no en el cliente. Dentro de esta carpeta que yo llamé como out, bueno, pues crearemos un nuevo file, un nuevo archivo, el cual pues ahora sí le podemos poner login.play.php, ¿no? Un formulario pues que permite hacer la autenticación correspondiente. Esta página sí deberá
tener lo que es el esquema HTML5, porque no va a heredar todo lo que ya se hizo en la de app, ¿sí? No lo va a implementar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en su momento ustedes, la mayoría instaló, aunque ya no lo han mostrado, pero la mayoría instaló sus CSS, ¿no? Correspondiente a la mayoría fue Tyler, por ahí hubo quien decidió trabajar con otro. Bueno, hay que retomar, como esta vista no va a depender de la plantilla, pues va a ser una vista totalmente independiente que no tiene por ahí la plantilla base. ¿Por qué motivo? Porque no quiero que aparezca el menú. El menú debe estar oculto y deberá ser visible únicamente hasta que el usuario se loguee o se autentifique. Entonces agrego ahí la parte del bit, que son los recursos de CSS y JavaScript. No olvidemos que al final también tenemos un script de funcionamiento, ¿sí? Entonces este script también tiene que estar agregado en lo que sería nuestra página de inicio de los. Ahora sí, opciones, pues pueden editarlo a su gusto o simplemente, pues en este caso, copiar el código, ya que no es la intención trabajar tanto en el diseño, sino en la parte del proceso. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer entonces algunos ligeros cambios a esta vista. Si revisamos en la página inicial, podemos ver que tiene un Remember Me y un Olvidaste Password. Los quitamos. Estas funcionalidades, si no se van a implementar, hay que quitarlas, sí, como tal. Y luego aquí también nos dice, no tienes una cuenta aún, entonces regístrate. Tampoco. Hay que quitar los enlaces porque para este punto no nos van a servir, no se van a implementar. Entonces hay que borrarlos, buscarlos y borrarlos. Ya lo tenías, ¿eh? En la parte del código, pero no lo tenías en podemos audio. buscar la estructura, ¿no? Después le cambiamos Porque el estaba viendo en la nombre mañana. de los textos a español, pero aquí sería en todo caso Remember Me, quiero que se acuerde. No quiero que se acuerde en este caso, no vamos a implementar el esquema, pero tiene dos. Tiene una división para un checkbox y tiene una división para un texto. Técnicamente es la división para el checkbox y la división para el texto. Entonces vamos a borrar en completo, es decir, toda esta división no la vamos a requerir. Y abajo nos aparece entonces, lo voy a colocar por acá, el de olvidaste el password, que también es un enlace de referencia que está integrado pues en otra división, que sería en todo caso toda esta división, la colapso, y esa es la que voy a borrar, o en su defecto por lo menos comentar, ¿sí? Porque no se va a implementar. ¿Qué otro punto vamos a ignorar? Pues esta parte del párrafo, que sería que se registre, ¿no? No tienen que registrarse, igual control K, control C para comentar esas líneas y que ya no vayan a aparecer. Y nos quedamos nada más con la parte funcional. Eso quiere decir que ustedes también deben de quitar enlaces que no estén funcionando. Si no existe, no va a funcionar, quítenlos. Porque si los veo ahí, tendrán que estar funcionando. Bueno, vamos a cambiar entonces algunos datos. Como es diseño, todo está enfocado para JavaScript y CSS, no para PHP. Hay que revisar si tiene o no la información. Tiene dos campos el formulario. Un input, donde en este caso va a tomar en cuenta el email. Aquí la pregunta es, ¿su administrador se va a autenticar con el email o con lo que sería en todo caso la columna usuario? Email.
tomen la decisión. Si es con email, va. Entonces quiere decir que en su base de datos el email no se puede repetir. No podemos registrar dos usuarios con el mismo correo. Va, entonces le dejamos email. Esto quiere decir entonces que este name debe existir sí o sí para que pueda ser procesado en el controlador. Y debe ser de tipo email. Si no coloco un email, me va a marcar un error y lo marco como obligatorio. Sí o sí debe poderse trabajar. El siguiente input pues es el password, ¿no? El cual, bueno, aquí se va a llamar password, pero lo ideal es que se llame como tienen ustedes su tabla, ¿no? Contraseña. En todo caso, contraseña o contraseña por ahí, pero bueno, esto lo checamos. ¿Qué tipo de input es este? Les digo password porque pues tiene que estar con lo que serían los asteriscos y debe ser sí o sí obligatorio. Si no, esto no va a funcionar. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Bien, entonces, acuérdense que todo formulario en Laravel nos pide o me exige sí o sí el Blade CSRF, la validación o la implementación de un token de seguridad para lo que sería el esquema cruzado, que siempre va al inicio del formulario. De aquí hay que agregarle el action, en todo caso el método. ¿Con qué método voy a trabajar? Pues como voy a enviar datos, debe ser con post. ¿A dónde los voy a enviar? Bueno, aún no tengo el controlador, ahorita vamos a dejarlo pendiente, pero por ahora sería trabajarlo en este script. Al parecer ya no hay más modificaciones, a excepción puede ser los textos que están en inglés, cambiarlos a español, pero vamos a dejarlo ahí por el tiempo. Y entonces, ¿qué sigue ahora? Pues, como toda vista, hay que registrarla en el archivo web PHP. Ustedes aquí tienen más código, tienen sus 3 controladores registrados. Con 80 líneas. Ya las borré todas, las que no me sirven. Estaban de inicio. Se quedaron como 80. Hay que recordar que si estas ya no funcionan o ya no son, ya no sirven para lo que estamos trabajando a esta altura del proyecto, pues quitarlas, comentarlas o en todo caso borrarlas, ¿no? No tiene sentido que estén ahí. Vamos a agregar entonces de inicio, pues justamente el row 2.2 y aquí, si bien podemos usar el view, vamos a usar el get. ¿Por qué el get? Porque esa interfaz gráfica debe poder mostrarle mensajes de error. Si lo pongo con view, el view me va a dejar nada más elementos que son estáticos y queremos que sean dinámicos. ¿Qué nombre le voy a dar? ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, ¿qué sería ponerle quizá? Logic. Out o admin, puede ser admin. Admin diagonal log. ¿Sí? Esa va a ser la referencia. Así lo voy a mandar dentro. ¿De dónde lo voy a llamar? De un controlador. ¿Y cómo se llama ese controlador? No, out, administrador, control, el cual aún no tenemos, no existe, no lo hemos creado. Entonces sí, ¿cómo se va a llamar? Acuérdense que esto es como el formulario de crear. Primero mando a llamar el formulario, y luego envío los datos. Aquí sería en todo caso, es que el audio dejaría para el proceso, vamos a dejarlo como form, ¿no? O formulario, para no confundir la vista con el proceso. Pues como la clase no existe, ¿qué hay que hacer? Pues crearla, ¿no? El controlador. ¿Cuál sería el comando para crearlo? PHP artisan make controller. Recuerden que estos comandos van a venir en el examen de la semana que entra para que los vayan repasando. ¿Y qué día va a ser el examen, profe? ¿Mande? ¿Qué día va a ser? Yo creo que el próximo miércoles es una hora para aplicarlo. No déjenme ponerlo acá porque luego van a equivocarme con el nombre. Max, para que dejes bien perrón las máquinas, güey.
¿Ya que esta sí es tu chamba? Que el Hibiki no viene, pero nomás viene a tirarte caca, güey, ya con administración. Pinche perro. De su puta madre. Viene, se duerme, dice, ¿qué más hago? Pues deja, voy a tirarle caca al Max. Deja, reporto máquinas que ni uso. Hijo de su puta Nomás madre. falta que se traigan las etiquetitas de Eh. tag. No sirve. Hay que asegurarnos, como todo archivo, que hagamos uso de él en la parte de arriba. El controller. Esto es sencillo, creo. Copy pegue. ¿No tenía copiado? Out administrador control. Miren, todo esto pudo haber estado en este controlador, sí, pero quisiera que aquí lo quise pues separar. En este controlador está la parte del CRUD, el proceso para registrar, listar, actualizar, modificar y borrar un administrador. Y aquí únicamente los procesos para autenticarse, cerrar sesión, nada más. Entonces separamos los dos, pero bien podrían haber estado ahí. El punto era pues simplemente separar la información y el proceso. Entonces esto nos va a crear entonces esta out administrador control. ¿Cuántas funciones debe tener este controlador? Por lo menos 3. Public function, la primera que acabamos de decir, se va a llamar formulario o mostrar formulario. La segunda, lo que sería justamente ahora sí, el Sofi, no me estés login. distrayendo, por favor. Y la tercera, el logout, cerrar sesión. Cerrar sesión. Tenemos que manejar esas 3. Formulario en este caso no requiere ningún parámetro, solamente es que mandemos llamar login sí. Como va a ser por método post, necesitamos implementarle en este caso el Request. request. Le faltó lo de variable. Ah, no. Ah, Y request. el logout, pues también. Ahorita llenamos el código de cada una de estas. Entonces, repito, va a mostrar la vista. Va a enviar los datos hacia el controlador para recibir, en este caso, email y contraseña, y va a checar en la base de datos. Y este otro va a cerrar la sesión autenticada o confirmada con base de datos. No vamos a registrar los 3, acá en este caso, en el formulario. Ambos van a ser con Get. voz. Y aquí sería pues igual, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a dar en este caso?
Bien, ahí están entonces las tres funciones. Aún tenemos código, pero bueno, ahí están ya ligadas al registro con lo que sería en todo caso en control. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Bien, antes de meter el código, vamos checando lo siguiente. La base de datos. De aquí, algunos crearon la base de datos, digamos, como se los pedí, ¿no? Desde MySQL, por ejemplo, aquí, solo tienen las tablas básicas, como ahí, administradores, clientes, departamentos, líneas, marcas, etc. Y hubo quienes implementaron lo que en árabe se llaman migraciones. Las migraciones se guardan en la carpeta de base de datos. Lo que es una migración, bueno, no es más que un pequeño archivo donde se definen las tablas. Por ejemplo, acá, si yo quisiera exportar, ¿no?, la base de datos Sí, que sí está ciego, que sí está- ahí está la base de datos exportada y aquí hay un query para crear la tabla administradores, ¿no? Eso es lo que me está indicando ahí. Créate la tabla administradores y luego créate la tabla clientes y luego la que sigue, ¿no? Y ahí se va. Bueno, una migración técnicamente es esto. En la migración, por default, ya trae estas 4 migraciones: users, password, trabajos fallidos y el personal access token que vamos a requerir más adelante. Si yo abro users, por ejemplo, esta migración no es más que la estructura para crear una tabla que se llame como users, que tendrá una llave primaria llamada ID y que tendrá una columna name de tipo string, una columna email de tipo string única que no puede repetirse, una estampa de tiempo para verificar el correo, si se quieren enviar un correo de confirmación de que sí son ustedes, el cual es nulo. Si no se llena no pasa nada, pero si no, ahí está el campo disponible. Tenemos el password, tenemos un booleano para remember token y las estampas de tiempo, que en las otras tablas tuvimos que cambiar. Bueno, este archivo, repito, es lo mismo que esta instrucción. Create table, if no exist, columna, ID, primary key, todo. Técnicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo me llevo el proyecto a otra ubicación, a otra máquina, se olvidó la base de datos, no hay ningún problema. Aquí está toda la información de cada tabla. Yo podría tranquilamente migrar, es decir, crear la base de datos a partir, en este caso, de Laravel. Esa sería en todo caso su función, porque está integrada en el proyecto. Entonces, técnicamente, por ejemplo, en la base de datos yo no tengo estas tablas, pero se van a requerir. ¿Qué hay que hacer? Pues justamente migrar. Vamos a nuestra consola, le ponemos PHP artisan migrate, en este caso yo no les pedí crear migraciones porque en la experiencia que tengo con grupos anteriores, pues como que se me Ándale, eso mero. sí, así tal. No lo quería decir, pero sí se me apendejan y qué, y olvídalo, crear base de datos normal, mejor. Entonces, ya nomás, aquí con estas tablas, así como están, vamos a utilizarlas, así que vamos a migrar. ¿Qué va a pasar? Va a agregar a lo que ya existe en la base de datos con esas tablas correspondientes. La base de datos la cambié. Luego quiero modificar. Punto
¿Tú tienes tabla que diga login? Tablas ¿Eh? son las que nos va ¿Tú a tienes crear, tabla en base de datos que se llame login? las cuales No. aparecen acá una vez que Pero sí se va a actualicen. ocupar, ¿no? Y aquí están, ¿no? O Pues solo agarra los datos Va a de... requerir para crear la pues, API, yo estuve configurarla viendo con de la- ChatGPT token. y según Igual esto es esta, mejor tener una entonces, centralizada para el login. la que O ahorita sea, que los importaría registros sean sería una tabla y el login sea otra. users, Que es mejor, pues, pero ya que Laravel no sé, por nosotros default tenemos como que todo configura esa metido en tabla dos tablas users distintas. para la Que es para login de autenticación. usuarios y el login de empleados. Entonces, ahorita vamos a Pero ahí va ver mismo el login y si el usamos formulario, esta por así tabla decirlo. o usamos la Y no sé anterior. qué sea mejor, la Por neta. ejemplo, en mi caso estoy trabajando con administradores. Puedo usar esta o puedo usar la otra. Básicamente cualquiera podría ser, pero debemos checar los datos básicos que nos van a pedir, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo un correo como una llave en gris, que significa que es única, no puede ser repetida, igual que el usuario, tengo una contraseña de varchar. Esos tres datos son los más importantes. El user que nos está creando aquí, pues también tiene esa información, no tiene el email como único, sin repetir, y el password. Nada más que el password aquí está con 255 caracteres porque vamos a aplicar un token. Y por ejemplo, esta columna, pues yo no la tengo, ¿no? Habría que agregarla al administrador para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita sería nada más eso: migrar la base de datos, agregar esas cuatro tablas que tiene, en este caso, Laravel por default, para poder trabajar. Así como tiene esa migración, Laravel también por default ya nos crea este modelo, el modelo user, que está ligado pues justamente a la tabla de users que acabamos de ligar. Oiga, si yo quiero usar administradores, acuérdense cómo lo hicimos. Le pusimos en nuestro modelo que la tabla sería cuál. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Users, pues voy a usar tu esquema que ya está definido, nada más dos pequeños detalles, ¿no? La tabla se llama administradores y no vas a usar estampas de tiempo. Y entonces yo ya tengo aquí configurado con lo que hace Laravel con ciertos elementos de tokens y demás para poder trabajar. La intención no es entrar a fondo en cómo lo hace, sino usar aspectos básicos. Ahora bien, Laravel ya tiene paquetes de instalación, de autenticación. Tampoco quiero que hagan eso, porque si no va a ser todo por ustedes y quiero que por lo menos vean el proceso de cómo trabajarlo de forma manual. Porque con la API tenemos que hacer lo mismo, manejar manual la información. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita hasta aquí vamos a dejarle. Mañana continuamos agregando el código y configurando el proceso de lo que sería en todo caso el controlador. Una vez que se lo guíe, ¿a dónde vamos a mandar? Y una vez que cierre sesión, ¿a dónde vamos a mandar? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ese comando ya se migra hacia la tabla? Sí, migrate, sí, todas las que tengas aquí definidas las va a agregar. A menos que ya existen, te va a decir pues que ya están, que ya existen. Pero bueno, entonces hasta aquí hoy y mañana veamos con el estudio. ¿Tienen clase aquí? Sí. ¿No te puesto de las migraciones? ¿Alguien más quiere algo? Oye. Yo no, Sofi, no sé tú.